Ya para cerrar, para hablar de los dos instrumentos administrativos que les comentaba en un principio, Venezuela cuenta con dos sistemas de registro, incluso vale la propaganda. En la revista ERPH de España pude publicar un artículo justamente que se denomina así, dos sistemas paralelos para el registro del patrimonio cultural venezolano. Son dos instrumentos que coexisten de manera paralela para el registro, la identificación, el diagnóstico, la identificación, el registro y la protección del patrimonio, posterior protección del patrimonio cultural venezolano. Sin embargo, lo quiero traer a colación por dos razones. Uno, el censo del patrimonio cultural venezolano. Cuando nosotros analizamos la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, que como les decía, crea el Instituto del Patrimonio Cultural como órgano rector, también le establece la obligatoriedad de crear el Registro General del Patrimonio Cultural Venezolano, ya que anteriormente, o anterior a esa fecha, solamente existía la Junta Protectora y Conservadora del Patrimonio Cultural, que dependía de la Presidencia de la República. Cuando nosotros analizamos las gacetas bajo las cuales esta Junta hizo efectiva la protección de ciertos y determinados bienes, ninguno correspondía al patrimonio inmaterial. Cuando se crea el registro general, cuando se instituye mediante ley que el instituto debe crear el registro general del patrimonio cultural venezolano, el instituto inicia un proyecto llamado Censo del Patrimonio Cultural, lo cual en conjunto con los estados y las municipalidades a nivel nacional recabaron todo un conjunto de elementos culturales dentro de cada localidad, dentro de cada estado, para constituir ese gran registro. Ese registro iba a ser un medio de identificación de qué era lo que culturalmente podía pasar a formar parte del patrimonio cultural venezolano. Y tuvo una característica bien especial, y por eso se las traigo, que empieza a visibilizar, introduce los elementos de la inmaterialidad, que hasta el momento, como les decía, no estaban. Y esos elementos pudieron ser abordados, pudieron ser visibilizados en este proyecto, porque ellos contemplaron 5 categorías, que correspondían 2 a los elementos materiales, como los bienes construidos y los bienes muebles, y establecieron 3 que visibilizaban tanto a los portadores a través de la creación individual, o lo que pudieran ser los portadores, a través de las manifestaciones colectivas y a través de la tradición oral. Entonces, fíjense algo, dentro de este instrumento, una vez que se crea el censo, que sale publicado, terminó protegido cada una de las manifestaciones contenidas en todo ese gran registro que se hizo. Estamos hablando de una cantidad exorbitante de bienes protegidos a nivel nacional. Esto hizo que, quizás por el principio de autotutela del Estado, que se corrigiera que para el momento no había sido instituido formalmente, jurídicamente, el Registro General del Patrimonio, aun cuando su existencia ya estaba ordenada en la Ley Marco. Y esto hizo que apenas saliera el censo, 5 días después, por eso hablo del principio de autotutela, se publicara el Registro General que regula los bienes contenidos en el Censo del Patrimonio Cultural Venezolano. Y es allí donde se expone cómo se va a visibilizar, cómo se registra, qué es lo que significa cada una de las categorías. Porque cuando sale el censo con estas categorías que les hablé en un principio, de lo construido, lo material, tradición oral, manifestaciones colectivas y la creación individual, no existía ningún instrumento que explicara, no existía ninguna disposición que aclarara qué era lo que contemplaba cada una de esas categorías y qué era lo que se iba a visibilizar dentro de los bienes que fueran incluidos y dentro de las manifestaciones que fueran incluidos en ellos. Por lo tanto, el crear esta gaceta a escasos 5 días después permitió que de una u otra forma se instituyera un registro y se permitiera ver que en Venezuela había una manera de registrar el patrimonio cultural a través de esa visión. Eso hizo que, por supuesto, fuese un ejemplo incluso para la UNESCO, un ejemplo de identificación, inventario y registro del patrimonio cultural. Y hasta la fecha es un instrumento de consulta y es un instrumento que se encuentra jurídicamente vigente. Sin embargo, para el año 2013, estamos hablando del año 2004-2005 del censo, el año 2013 sale publicado otro instrumento administrativo por el mismo Instituto del Patrimonio Cultural. El censo, por supuesto, es publicado por el instituto, su órgano rector, es su órgano competente. Dentro del mismo instituto sale publicado en el 2013 otro sistema de registro del patrimonio cultural venezolano, por eso se llama RPC Venezuela. Es un instrumento que de una u otra forma
plantea una nueva visión de cómo recabar la información, de cómo clasificar la información dentro de un sistema de inventario y registro para el patrimonio cultural. Y lo que hace es que modifica las categorías que estaban establecidas en el censo y las modifica estableciendo unas nuevas categorías, específicamente 6 categorías. Cuando hablamos desde el punto de vista del patrimonio inmaterial, pues nos damos cuenta que todas las 3 categorías de la tradición oral, las manifestaciones colectivas y la creación individual de la que nos hablaba el censo, fueron recogidas en una sola que contemplaban como patrimonio inmaterial. Establecen de manera particular y diferente a la creación, lo que establecía la creación individual del censo, la del portador patrimonial, que no existía, no había sido visibilizada hasta el momento, y que fue una de las críticas de la aplicabilidad del censo, porque muchos cultores y portadores pues exponían que no se consideraban que fueran bienes. Por supuesto, eso es toda una discusión desde el punto de vista semántico que existe a nivel internacional. Y también este sistema de RPC Venezuela nos habla de los patrimonios naturales con significación cultural. Por supuesto que el RPC Venezuela de una u otra forma sí recoge y de una u otra forma sí se apega tanto a las consideraciones que establece la Convención 2003 de Patrimonio Inmaterial como de sus directrices operativas y por supuesto de otro tipo de reuniones de expertos que se generaron en la materia. Y de una u otra forma podemos decir que está más adaptada, más configurada a cómo poder reconocer y visibilizar el patrimonio inmaterial en Venezuela. Sin embargo, por supuesto, como jurista, mejor dicho, como abogada, uno se encuentra ante la diatriba que existen 2 visiones, 2 maneras, 2 sistemas, 2 metodologías para hacer el registro y el inventario del patrimonio cultural en Venezuela. No solamente el inmaterial, sino ya en sentido general, y que coexisten de manera simultánea, que coexisten incluso para consulta, porque el censo fue publicado y fue distribuido a nivel nacional a través de grandes colecciones de libros, y que el RPC Venezuela es un sistema de identificación y de nomenclatura que se le establece, se le asigna a cada bien patrimonial, pero solamente de consulta electrónica. Bueno, hasta acá podemos hablar un poco de lo que contempla el patrimonio cultural en Venezuela desde el punto de vista inmaterial. Por supuesto quisiera hacer una pequeña reflexión final en la que pudieran aquellos que me escuchan, que están estudiando y que se interesen en este tema, dependiendo de sus profesiones, dependiendo de sus oficios, de sus carreras, de sus especialidades, cada día necesitamos más personas que nos enamoremos y nos dediquemos de manera responsable, de manera sensible al patrimonio cultural y especialmente el inmaterial. Por supuesto que el mundo cada día nos demuestra que está en constante cambio y no podemos ver los cambios en el mundo aislados del patrimonio inmaterial. No podemos ver la diferencia en los procesos de migración, no podemos ver la diferencia o que no existe diferencia entre los desplazamientos, los refugiados, los cambios climáticos. No podemos verlo de manera aislada al patrimonio cultural y material porque todo incide y que de una u otra manera también nos lleva a darnos cuenta que cuando más profesionales, como decía ahora, de manera responsada, que podemos estar sensibilizados, que estamos en permanente evolución, en permanente interconexión con las comunidades, con el sentido social, con analizar las circunstancias a nivel nacional e internacional de cada estado, de cada país, de cada territorio, pues nos damos cuenta que pueden generarse y sumarse esfuerzos para que su preservación en el tiempo no se desvirtúe y se haga de manera armónica y coherente. Muchísimas gracias y en otra oportunidad podemos conversar sobre otros diversos temas del patrimonio cultural inmaterial, del patrimonio cultural en sentido general, por supuesto también, tanto de patrimonio natural, tráfico ilícito, de las diferentes convenciones internacionales en materia de la UNESCO y la aplicabilidad dentro de los sistemas jurídicos, por supuesto, tanto venezolano como latinoamericano. Muchísimas gracias y espero que haya sido de su agrado.